A continuación, vamos a ver entonces los elementos que debemos tomar en cuenta para crear el extenso del artículo científico. Las normas generales de la revista científica Ciencia Edu indican que el extenso debe poseer un máximo de 14 páginas, incluyendo cuadros, tablas, gráficos, notas y bibliografía. Hay articulistas que han escrito un poquito más de 14 páginas, 16, 17, porque el extenso de su artículo lo indicaba. Eso también es permitido, pero en el mayor de los casos deben ser 14 páginas. Cada cuadro, tabla, gráfico e imagen debe estar debidamente identificado con el título y la fuente. Debe indicar el título que debe llevar el cuadro o la tabla o el gráfico, indicar la fuente de donde fue tomado. Igual cada cuadro, tabla, gráfico que ustedes mismos hayan creado deben colocar su apellido y el año, si ustedes mismos lo elaboraron. Si fue la imagen bajada de internet o la figura, pues ustedes deben de colocar la fuente donde la obtuvieron, respetando el derecho de autor. Igualmente, ustedes deben colocar esos cuadros vinculados al texto que ustedes están redactando. Es decir, ustedes van a colocar ver cuadro, ver tabla, ver gráfico, ver imagen, para que las personas sepan y no aparezca de forma aislada ese cuadro, esa tabla, ese gráfico y esa imagen. Debe estar escrito en Microsoft Word en la fuente Arial tamaño 12 y o en Typewriter tamaño 12, es decir, en un solo tipo de letra. Si es Arial, pues todo el texto debe ir en Arial tamaño 12, o si lo van a seleccionar Times Roman, debe ir todo en tamaño 12. En el caso de utilizar imágenes, estos archivos deben ser incorporados como JPG o como PNG con sus respectivas fuentes. Aquí les coloco un ejemplo donde está la imagen, la figura 1, espina de pescado. En este caso el título de esa imagen es diagnóstico, figura 1, espina de pescado diagnóstico, y la fuente es el autor que realizó la imagen. Entonces estos elementos son bien importantes que los tomen en cuenta para que ustedes puedan desarrollar de forma exitosa su artículo de investigación. De igual manera, aquí ven un ejemplo de una tabla que está identificada, tabla 1, y con sus respectivas fuentes. Todas las tablas, las figuras y los gráficos, como les venía diciendo, tienen que ir debidamente identificados. Igualmente, el interlineado debe ser respetado a 1.5, sin separación de párrafos. Todo el texto va a 1.5. Allí ven en la imagen que los márgenes deben ir superior, derecho e inferior a 3 centímetros. Solamente iría el izquierdo a 4 centímetros. Y luego va sin tabulaciones. El estilo de redacción debe ser claro, conciso y ordenado. Ya de esto habló claro la doctora Marixa Navarro, como de la redacción. Esto es, debemos respetar estos lineamientos entonces en relación al margen que debe llevar cada uno de las cuartillas y el interlineado. Las normas del extenso deben seguir el método INRIT-DC. Este fue creado inicialmente por American National Standard Institute, quien estableció como norma este sistema en el año 1972. INRIT quiere decir que la I de introducción, la M de método, la R de resultados, y adicionalmente debe llevar la D de discusión y la C de conclusiones. Todas estas secciones deben ir inmersas en el artículo, aun cuando usted no lo identifique con subtítulo, que debería hacerse así para hacer más fácil la lectura del árbitro y de la persona que está leyendo el artículo. Usted debe identificar
qué es la introducción, qué es el método, qué son los resultados, qué es la discusión y qué son las conclusiones. Esto es vital para que guarde la armonía y sea mucho más fácil de lectura por parte de los jurados y de los lectores de su artículo. Adicionalmente a eso, si usted en el objetivo general ha dicho que va a crear una propuesta o va a presentar un modelo o va a presentar una teoría, debe entonces, adicional a las conclusiones, colocar en síntesis la propuesta, en síntesis el modelo o en síntesis la teoría. Solo si usted lo indicó en el objetivo general o en el propósito general. Si usted no indicó eso, entonces no lo debe colocar. Pero muchas veces colocamos o coloca el articulista el objetivo general, proponer un plan de evaluación, por ejemplo, y al final no aparece el plan de evaluación, pues entonces se les devuelve y se les indica que debe contener lo que usted está indicando en el objetivo o propósito general. Me gusta recordarles lo que dice Peter Drucker con respecto a la estructura de un artículo científico. La estructura equivocada de un artículo científico será garantía de fracaso. Peter Drucker. Ahora vamos a ver en detalle qué debe llevar cada uno de los elementos ya señalados en el INRID que debe tener un artículo científico. En primer lugar, la introducción. Debe describir de forma general el tema de estudio, de forma genérica. Breve panorama del tema tratado. El articulista debe situar el estado del conocimiento actual, define los conceptos claves y premisas asumidas. También es importante definir el problema de investigación, la inquietud científica que generó el estudio para que el jurado o el árbitro pueda ver en esencia qué generó el estudio, describe los objetivos, propósitos de la investigación de forma clara, expone la justificación de la investigación, metodología empleada y estructura del artículo, así como el marco teórico. Muchos articulistas no colocan, por ejemplo, el planteamiento de problema aparte ni la inquietud científica, sino que esto va dentro de la introducción. Entonces debe ser claro usted indicar qué originó el que usted haya realizado esta investigación, los objetivos y justificar el por qué lo está haciendo. Y muchos también incluyen allí marco teórico, porque realmente en la sección de INRID no indica ese marco teórico. Básicamente podrían colocar del marco teórico los constructos teóricos, las bases teóricas que ustedes crean que necesitan una definición para aclarar dudas al lector y las teorías. Las teorías, pero ya de una forma muy sucinta, más que todo el aporte de esa teoría a su investigación. Eso es básicamente lo que se estila dentro del artículo científico. En relación al método, que es la segunda sección del extenso del artículo científico, debe explicar con claridad el paradigma abordado, el método que usted utilizó, informantes, población o muestra, técnicas e instrumentos de recolección de información, cómo llevó a cabo o qué técnicas de análisis de información utilizó, y al rigor científico que tiene que ver con la validez y la confiabilidad o credibilidad que usted asumió para realizar la investigación. Los verbos deben ir en pasado porque se supone que usted ya hizo la investigación y debe estar descrita para que los datos puedan ser utilizados por otros autores. Entonces debe estar bien claro, bien explícito. Aunque no coloquen tantas citas textuales, lo importante es que usted explique claramente por qué utilizó el paradigma en su investigación, cómo utilizó el método, cuáles estrictamente son los informantes, la población, la muestra. Allí, de manera que usted vaya explícitamente diciendo cuáles son esos elementos fundamentales que sirvieron de metodología para su trabajo. En referencia a los resultados,
El articulista debe describir el tipo de material y técnicas utilizados, los pasos que dieron para llevarlo a cabo y los procedimientos estadísticos en el caso de que sea una investigación cuantitativa para analizar su información, sus observaciones. En el caso de que sea una investigación cualitativa, pues usted indicará, describirá a través de matrices o a través de una descripción escrita cuáles fueron esos hallazgos encontrados. Si es una investigación cuantitativa, debe escribir el cuadro, figura y resultados con las pruebas estadísticas, y en el caso de que sea una investigación cualitativa, transcripciones textuales, matrices o diagramas en estudios cualitativos. Estos resultados muestran el significado y la importancia de lo que se ha estudiado. Constituye la parte más argumentativa de esta sección, porque usted va a argumentar a través de los hallazgos encontrados cuáles fueron esos resultados encontrados en el estudio. Entonces es bien importante que condensen con claridad cuáles fueron los resultados obtenidos de acuerdo a los parámetros, las variables que usted utilizó o las categorías, que fue exactamente lo que usted consiguió en su estudio. En referencia a la discusión, en esta sección usted no debe repetir lo que explicó en los resultados. Se debe explicar una síntesis de los hallazgos. Ya debe ser un poco más sintetizada. Debería comparar los resultados encontrados con otros estudios. Incluso lo puede comparar con los antecedentes que usted colocó en su marco teórico y expresar también allí las limitaciones encontradas. Puede dar respuesta en esta discusión a las siguientes interrogantes. ¿Cuáles fueron los resultados importantes de su estudio? ¿Cómo respondieron los resultados a sus preguntas de investigación? ¿Los resultados respaldaron la hipótesis o la rechazaron? ¿Cuáles son las variables o factores que pueden afectar sus resultados? ¿Cuáles fueron las fortalezas y limitaciones de su estudio? ¿Qué otros trabajos publicados apoyan la investigación que usted acaba de realizar? ¿Qué otros trabajos publicados contradicen sus hallazgos? ¿Qué posibles factores pueden hacer que sus hallazgos sean diferentes de otros hallazgos? ¿Y cuál es el significado de la investigación? En esta sección ustedes deben de ser más precisos, indicar con claridad de qué manera ustedes le dieron respuesta a los objetivos o propósitos que ustedes se trazaron en la investigación. Indicar si ustedes no lograron algún objetivo, pues deben de indicar por qué no se logró. Y las conclusiones entonces están representadas por generalidades originarias de los resultados y constituyen los aportes del estudio realizado. O sea que dentro de las conclusiones usted puede al final de las mismas incluso hacer sugerencias y recomendaciones.